Para analizar el tema, invitamos y está con nosotros José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Profesor, tal como un poco mencionaba, y usted conoce esa sociedad por dentro, se hablaba de que hay un rechazo en Estados Unidos entre los legisladores, entre políticos de diferentes estados y en la sociedad civil a estas acciones de Donald Trump. Sí, buenos días de nuevo. Me gustaría conectar lo que voy a decir con lo que recién dijo Legañón acá, porque yo creo que es bueno relacionar la sucesión de eventos, tanto frente a Venezuela como al interior de Estados Unidos. Este es un momento más de la agresión, que no es aislada en el día de hoy. O sea, viene una cadena de hechos y va a continuar una cadena de hechos. Esta es una situación en desarrollo. No debemos especular, no debemos adelantarnos, pero sería absurdo y lógico pensar que se detiene aquí el proyecto. Como parte de estas acciones, las autoridades estadounidenses han tratado de venderle como una mercancía al pueblo estadounidense el sentido que tendría o no una agresión de este tipo y las anteriores contra Venezuela, como ha hecho desde siempre. Es una determinante, es una condicionante que el pueblo estadounidense, o al menos una parte de la sociedad estadounidense, respalde y apoye este tipo de acción. Habría que decir que en este caso no es así. Las autoridades estadounidenses, el gobierno de Trump, no ha logrado vender esta guerra al auditorio estadounidense. Según todas las encuestas, hay un promedio de un 70% que rechaza un involucramiento como el que ha sucedido en la madrugada de hoy en la situación venezolana, por varias razones. Como tú decías, algunos lo hacen por respeto al derecho internacional, otros por posiciones de principio. Y hay una gran masa que dice que Estados Unidos tiene al interior del país problemas mucho más graves que los que supuestamente se determinan en las relaciones con Venezuela. Hemos visto no solo estos comunicados y estas reacciones de distintas organizaciones internacionales y de figuras en América Latina, sino al interior de Estados Unidos. Va a ser muy interesante ver el decursar del día de hoy, los días por venir, en cuanto a la movilización popular de muchos sectores estadounidenses. Ya vimos qué pasó respecto a Palestina y fue una sorpresa al interior de Estados Unidos el nivel de repercusión que tuvo el ataque contra Gaza, el asesinato de miles de palestinos. Entonces puede esperarse una reacción similar de la población estadounidense, de varios sectores estadounidenses que no acompañan lo que acaba de suceder. Sin embargo, al interior del Senado, del Congreso de los Estados Unidos, hubo discusiones que finalmente no llegaron a buen término, porque al final, digamos, de todos estos debates se impuso como el interés político y el interés por los recursos naturales de Venezuela, y Donald Trump ha podido en definitiva hacer lo que la administración ha estimado mejor. ¿Cómo funciona al interior de los círculos de poder de los Estados Unidos? ¿Es posible? ¿Es legal esto? Se ha estado hablando incluso de que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido acusados ante un tribunal de Nueva York de una serie de cargos relacionados con el narcotráfico. Explíquenos, digamos, un poco cómo funciona al interior de los Estados Unidos. Bueno, aquí hay varios temas. Primero, esto es una violación del derecho internacional sin medias tintas. No hay nada que decir al respecto. Estados Unidos, cuando ha atacado a otros países, recordemos el antecedente de Panamá, a otras naciones, siempre ha pretendido utilizar el sistema jurídico nacional como una fortaleza en función de respaldar esa acción. No hay ninguna norma que esté por encima del derecho internacional, ninguna norma nacional, quiero decir, ni la acción de ningún tribunal. O sea, puede haber algún pronunciamiento del sistema judicial estadounidense, pero eso no justifica la acción. En Estados Unidos, tradicionalmente, en el Estados Unidos que hemos conocido hasta la administración Trump, ha habido ciertas normas que más o menos se han tenido en cuenta para agredir a terceros, para hacer este tipo de acción. Está claro que el presidente por sí mismo no puede determinar teóricamente involucrar al país en un conflicto internacional, que tiene que contar con los poderes que le dé el Congreso. Hemos visto las votaciones que han tenido lugar en estos días, donde por un estrechísimo margen
se ha estado decidiendo si Trump tendría la capacidad de lanzar un golpe como este o similares contra Venezuela, incluso contra otros países. Pero también al interior, hay que decir que esa mayoría mínima tiene que ver no con la esencia en sí de lo que se está discutiendo, sino como un temor en muchos políticos estadounidenses a enfrentarse al presidente. Ya se sabe la cantidad de políticos que no van a intentar reelegirse en las elecciones de medio término en noviembre de este año. Algunos porque no acompañan la agenda del presidente, otros porque saben que van a ser derrotados por sus rivales demócratas o aquellos que se registran como independientes. Pero lo cierto es que lo que ha sucedido hoy va contra toda esa legislación, contra todas esas normas, contra todas esas regulaciones internas que permiten que un presidente lance una guerra, un gobierno lance una guerra contra un país extranjero. Y eso, bueno, pudiéramos interpretarlo como un desconocimiento o una violación a las propias normas de funcionamiento de la política en el país. Lo ha hecho también con el derecho internacional, con el propio pronunciamiento del pueblo estadounidense. ¿Cuáles son, digamos, las variables de contención que pudiésemos valorar en este caso? Quizás el costo militar importante que podría tener para los Estados Unidos entrar a un conflicto bélico, si bien el complejo militar industrial subsiste como resultado de la existencia de conflictos de este tipo. Bueno, pues el límite para una acción de este tipo puede venir de varias maneras. Yo no creo que sea desconocimiento, hay una actitud de hacer los profesos, o sea, de violentar, de cuestionar las normas. Es lo que ha hecho Trump, lo hizo durante los primeros 4 años o sea, en su primer mandato, es lo que ha hecho desde que asumió el poder ahora, violar todas las normas, todo lo que está establecido y comportarse prácticamente como un dictador. Aquí los límites pueden venir de distintas maneras. Yo creo que desde el punto de vista internacional, las Naciones Unidas, bueno, habría que decir hoy que lamentablemente tienen su sede en Nueva York, en los Estados Unidos. Esta es una agresión que no es contra Venezuela, es una agresión contra el mundo. Si hay países, hay dirigentes, hay presidentes, cancilleres que no reaccionan hoy, se estarán poniendo una soga al cuello, porque esta es una acción que mañana, si no tuviera rechazo unánime del mundo entero, puede ser llevada a cabo contra cualquier país, contra cualquier dirigente que enfrente o se oponga al liderazgo, entre comillas, de los Estados Unidos o las acciones estadounidenses. Entonces, yo creo que hay una buena parte de los límites que pueden estar establecidos por la comunidad internacional y vendrán otros límites al interior de la sociedad estadounidense. Repito, la mayor parte de la población, y yo diría que una buena parte de la clase política estadounidense no quiere involucrarse en un conflicto militar de grandes proporciones. Recientemente se puede decir que acaban de salir de lo que fue en su momento la guerra contra el terrorismo, entre comillas, la retirada estrepitosa de Afganistán, donde no pueden decir que declararon victoria. Entonces, en esas condiciones, repito, al interior de la sociedad estadounidense hay muchas personas que piensan y que tienen la posibilidad de tomar decisiones a nivel federal, a nivel estadual, que se oponen de forma clara a un mayor involucramiento en una acción militar o en acciones que pueden tener una consecuencia no deseada para los Estados Unidos en cuanto a flujos migratorios, en cuanto a aumento de la actividad del narcotráfico u otras acciones violentas respecto a Estados Unidos. Justamente sobre el efecto dominó de este tipo de acciones, digamos de una escalada mayor de esta agresión que Estados Unidos ha iniciado militarmente hoy, pero que es resultado, como usted decía, de una consecución de ellos. Se habla de consecuencias para todo el hemisferio occidental, un hemisferio mencionado muchísimas veces en la recién salida del horno Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Cuáles son, a partir de esta estrategia, las proyecciones? O sea, ¿de qué manera ya Estados Unidos termina por detallar, por hacer públicas sus proyecciones hacia el hemisferio occidental y cuáles son estas proyecciones?
Bueno, están de cierta manera sintetizadas en este documento, supuesto documento de estrategia de seguridad nacional. Y habría que decir que esta acción a la que nos referimos hoy contra Venezuela, contra América Latina, contra el Caribe y contra el mundo, eh, sucede en una serie cronológica y ha habido hechos anteriores. Estados Unidos se conoce y se ha informado por nuestros medios, ha venido ya interviniendo en procesos electorales en otros países. Quizás el proceso más reciente sea el caso de Honduras, que está todavía bajo discusión. Pero la manera en que descalifica, y no solo descalifica verbalmente, sino toma acciones concretas contra candidatos progresistas, la manera en que apoya candidatos de la oposición, que cuando usted viene a ver las encuestas tienen mínimo apoyo, pero genera un efecto hacia el interior de sus países, decir que tal candidato contará o no contará con el apoyo estadounidense, o se elimina un grupo de programas, o se toman un grupo de acciones de carácter comercial. Eso, lógicamente, tiene un efecto hacia la sociedad que va a votar. O sea, en estos meses ya ha habido distintos tipos de intervenciones no militares, pero en procesos políticos de la región. Hemos visto los pronunciamientos que se han hecho también respecto al gobierno, digamos, de México, de Colombia. Son acciones directas para provocar un efecto hacia el interior de esa sociedad. Y este paso de hoy, lamentablemente, confirma esa visión, si se puede llamar así, plasmada en ese supuesto documento de estrategia de seguridad nacional, el restablecimiento de la doctrina Monroe, que hay que decir que tiene sus límites. Volvemos a lo que es capaz de enfrentar la región como un todo, a lo que es capaz de enfrentar la región de manera individual, gobierno a gobierno, los mecanismos de integración, los mecanismos regionales y el mundo entero. Tú decías en las palabras anteriores, la serie de acciones que se han tomado contra Venezuela, bueno, atacar barcos frente a las costas venezolanas crea una situación de inseguridad para las propias embarcaciones estadounidenses en otros lugares del mundo. Entonces, no se puede partir del supuesto de que usted puede hacer eso contra terceros y un tercero no lo hará contra usted en otro lugar del mundo. Entonces, es un paso más en una situación de inestabilidad global que es negativo para el mundo entero. Al interior de Estados Unidos beneficia a muy poca gente. No nos vamos a adelantar a especular sobre lo que va a decir el presidente Trump a las 11 de la mañana, pero es previsible que reitere un grupo de los argumentos que ya dio ante su gobierno para asumir este tipo de acción, pero difícilmente logra aumentar el apoyo en la población estadounidense a lo que acaba de hacer. Donald Trump hablaba de un ataque de largo alcance y de precisión. De alguna manera los expertos, los analistas habían estado previendo que pudiera comportarse de esta manera y constituye un paso más en las agresiones que Estados Unidos ha estado desarrollando contra Venezuela, pero que son también, tal como usted decía, contra la región de América Latina y el Caribe como zona de paz. Esto lo hemos mencionado mucho en los últimos tiempos a partir de que las autoridades políticas, las plataformas políticas lo han puesto sobre, digamos, el escenario mediático. ¿Qué significa América Latina y el Caribe como zona de paz? Esta declaración que Estados Unidos acaba de echar por tierra con esta agresión y los otros mecanismos, digamos, que antes habían concertado las plataformas y los gobiernos de la región para evitar una guerra. Bueno, ese tipo de declaraciones, ese tipo de documento es letra muerta, así con frecuencia, no se recuerda la validez y no se reitera el apoyo a ese tipo de declaración. Este es un ataque que va contra esa voluntad declarada hace 13, 14 años en la región, en relación con otras declaraciones hechas por grupos de países, tanto caribeños como latinoamericanos, o en su conjunto, o en declaraciones que van mucho más allá. Cuba fue sede en el 2023 de una cumbre de G77 en Machina con un grupo de propósito hacia el futuro, donde la paz, evidentemente, para lograr el desarrollo de todo, la paz es un requisito indispensable. Por eso decía al inicio que
es un tipo de acción que debe encontrar el rechazo inequívoco y permanente de todos los que hemos tratado de construir un mundo mejor desde hace muchos años. Sin embargo, los esfuerzos de paz, de establecer búsquedas alternativas de crecimiento económico y de desarrollo con la participación de otros actores extrarregionales, con la participación de plataformas de integración diferentes al orden internacional que Occidente de alguna manera pues domina, que de hecho domina, eso se ha visto agujereado por una economía estadounidense y un acompañamiento europeo que tienden hacia el complejo militar industrial, hacia la militarización de los procesos o al menos hacia la entrada como rama económica per se. En Estados Unidos particularmente, ¿cómo se ha comportado esta tendencia? ¿Cuáles son las razones de fondo que los mueven hacia ahí? Bueno, es una pérdida, yo creo que la razón, entre las razones principales está la pérdida de liderazgo en todos los frentes, excepto el militar. Estados Unidos hoy no es la primera potencia en el mundo en cuanto a eficiencia, producción, innovación, la tecnología en todos los campos no lo es. No es el país que políticamente recibe el mayor respaldo ni es el que ejerce el liderazgo en el sistema de Naciones Unidas sobre la base de argumentos, de proyectos, de convencimientos. Y recurre a las acciones armadas precisamente porque ha perdido esa posibilidad que tuvo en algún momento, esa posibilidad que se declaró, recordemos, en los años 90, el llamado fin de la historia, o sea, desaparecer el campo socialista, quedaba Estados Unidos como único líder. Inicio del siglo XXI, cuando arrastra a parte del mundo en el supuesto enfrentamiento al terrorismo. Esa no es la situación de hoy. Y es una situación que se refleja hacia el exterior desde los propios problemas que vive Estados Unidos, o sea, hacia el interior de su economía. Es un país que perdió la apuesta por el mundo, por el neoliberalismo, planteó unas reglas que no pudo ella misma cumplir como economía, mantener el liderazgo. Son otros países y, como tú decías, hay otros tipos de ordenamiento. Un ejemplo sería el caso de los BRICS, que hay un grupo de países que se reúnen en función de objetivos y Estados Unidos queda afuera. El G77, los no alineados se convocan precisamente, o sea, hay un reordenamiento donde Estados Unidos y parte de la clase política estadounidense se percata de que no está en capacidad de ejercer esa función de liderazgo y trata de mantener su poder, si se puede llamar así, a partir de este tipo de acciones, acorralando países, acorralando naciones, rompiendo o intentando romper el consenso alcanzado en organismos internacionales. En estos días precisamente leíamos comunicados del Departamento de Estado, donde se vanagloriaban del debilitamiento que han ocasionado el sistema de Naciones Unidas, de la cantidad de proyectos que no financian, de la cantidad de iniciativas de las que se han retirado. Bueno, ese es el Estados Unidos que ha invadido Venezuela hoy en la madrugada. Y que escaló, como hemos estado diciendo en esta transmisión, a un punto de máxima gravedad, decía el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, a partir de los ataques que se produjeron en la madrugada, que, como usted comentaba, tiene antecedentes. Hacía alusión antes al tema de los buques petroleros, pero hay también, o sea, no es un proceso que empezó ahora, pudiéramos hablar de su inicio desde el inicio mismo de la Revolución Bolivariana. Exacto. O desde la declaración de Estados Unidos como un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido quisiera tener sus valoraciones y un poco que nos traduzca cuál es la concepción estadounidense de qué cosa es su seguridad nacional, porque pareciera que depende de que todo el mundo pendule. Su seguridad nacional parte de la inseguridad de otros. Mira, yo digo, he dicho, me he referido a ese documento como una supuesta estrategia de seguridad nacional. Porque, bueno, los académicos, entre otras cosas, nos dedicamos a ver los documentos originales. Y para incluso redactar una estrategia de seguridad nacional estadounidense, con anterioridad, antes de la era Trump, siempre se producía un proceso de consultas interagenciales
en función de lo que debe ser el interés nacional de Estados Unidos y cómo se preservan esos intereses y cuáles son aquellos temas que directamente afectan su seguridad, siempre desde la visión de imperialista, ¿no? Decirlo de alguna manera. Este no ha sido el caso. O sea, no hay un proceso de asimilar las principales preocupaciones de las agencias, de los centros de pensamiento en Estados Unidos, y lo que se trae es una receta de 200 años atrás y decir, esto es lo que va a funcionar ahora, y ni siquiera se es explícito en cómo se va a lograr. O sea, es un carácter impositivo. Se trata de cambiar las tendencias de lo que sucede en el mundo. Si uno revisa las anteriores, dice, por ejemplo, el ascenso de China. China es la principal preocupación en cuanto a seguridad estadounidense, y se plantea un grupo de pasos que sabemos que no lo iban a lograr a través de esos pasos, pero por lo menos hay un planteamiento táctico de qué posición asumir. Este no es el caso. Esta supuesta estrategia de seguridad nacional es una relación declarativa de principio. Vamos a hacer esto o lo otro, nuestra posición es esta, y el que lo comparta bien y el que no lo comparta estará mal. Entonces, esa es una gran diferencia. Varios observadores, varios gobiernos, varias instituciones dicen que Estados Unidos cada vez se acerca más a funcionar como una dictadura. Bueno, volvemos a ver otro paso en esa dirección, donde hay un lugar en el poder que dice, esto es lo que se hace, no me interesa la opinión de aquellas instituciones que hasta ahora supuestamente ofrecieron un contrapeso a la rama ejecutiva, llámese Congreso, llámese el sistema judicial estadounidense, y sencillamente se trata de avanzar con esa línea de propuestas, imponiéndolo en contra de la voluntad de quien se interponga en el camino. Hay una personalización, o al menos se percibe así, de la política, de las decisiones políticas en torno a Donald Trump. En una sociedad acostumbrada a otros mecanismos, a los intereses de grupos, si pudiera llamarse de esa manera, a responder a intereses de grupos representados en el bipartidismo tradicional. Ahora vemos un desplazamiento hacia la figura de Donald Trump. ¿Cómo se interpreta, cómo lo están mirando los académicos y los que han tenido la experiencia de estar, de vivir en la sociedad estadounidense, este desplazamiento de la concentración, no solo del poder, sino de la atención política en torno a la figura de Donald Trump en una sociedad que no necesariamente había sido así? Yo le llamaría que ahora estamos viviendo el capitalismo, el imperialismo estadounidense desnudo. O sea, finalmente han caído al piso toda la vestimenta que tenía que ver con un sistema supuestamente democrático, con un sistema donde ninguno de los poderes podía hacer su voluntad, sino tenía que contar en el contrapeso. Eso ha caído al piso. Si vamos un poco más atrás, en el primer mandato de Trump comenzó por desarticular lo que algunas veces se llamó Partido Republicano. Si usted de pronto en un análisis quita la figura de Trump, ¿qué cosa es el Partido Republicano? Institucionalmente no existe. Institucionalmente los comités que alguna vez funcionaron para tenían un grupo de funciones al interior de ese partido, hoy no funciona. Es el líder de la tribu y el resto de la tribu. No hay otro tipo de institucionalidad. Y cómo eso, sobre todo en este segundo mandato, Trump ha ido desmembrando, deshaciendo la institucionalidad estadounidense. Si leemos los titulares de los últimos días, la cantidad de medidas que se han tomado contra instituciones científicas, que van desde el medio ambiente, la salud humana, entonces es desde el gobierno decir incluso que es saludable o que no es saludable para el país, cómo se comporta el cambio climático en contra de lo que dice la ciencia. O sea, es un proceso de desinstitucionalización masiva que pasa por lo político, por lo económico, que es un reflejo de nuevo de aquellos sectores económicos que perdieron la apuesta por el neoliberalismo. Combustibles fósiles, todos aquellos que dicen que no fueron más eficientes porque había demasiada regulación hacia el interior de Estados Unidos. Y entonces un individuo como Trump llega al poder
para quitar esas regulaciones, para romper los valladares que limitaron de alguna manera el desarrollo de algunos sectores económicos que según ellos los hicieron ineficientes ante el resto del mundo, y entonces es el libre mercado en su amplia acepción. Ese tipo de funcionamiento, voy a decir arbitrario, del poder se ha expresado hoy contra Venezuela. Se ha ordenado un ataque militar a la nación bolivariana, independientemente o sin medir las consecuencias que esto pudiera traer, solo con los objetivos declarados y los que han estado hablando también los analistas, pero como se ha dicho justamente durante esta transmisión, es una combinación de No, se han aplicado de todo tipo, en toda la variedad. Vuelvo a remitirme a lo dicho por Legaño antes, que lo relacionó desde el punto de vista histórico. Este hecho de hoy no se puede ver desasociado, desvinculado a lo que sucedió en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002. Ha sido una recurrencia de hechos, de acciones. Ha habido un intento durante muchos años de crear una supuesta oposición legítima al gobierno bolivariano. Ha fracasado una y otra vez. En estos días no se habla mucho del Plan Guaidó o del Grupo de Lima, pero recordemos los intentos durante el primer mandato de Trump. Y podría decirse que contra la revolución bolivariana, como ha sido el caso de la revolución cubana, se han utilizado todas las recetas, se han utilizado todos los escenarios posibles. Se ha utilizado lo mejor de la Academia Militar o los mejores productos de la Academia Militar estadounidense para oponerse, para hacer una guerra multidimensional de diversos orden, una guerra que continúa. Repito, no hay que pensar que los hechos se terminan en lo que ha sucedido en la madrugada. Hay otros propósitos, hay otras expresiones. Ha habido una guerra económica contra Venezuela, se ha tratado de privar de sus recursos principales. Ha sido una guerra en todos los frentes. Y por eso mismo insistimos en la idea de que la derrota de este tipo de acción viene de en qué medida la comunidad internacional interprete que es un ataque también contra su propia seguridad, contra su propia integridad, porque el que quede en silencio hoy le estará dando la posibilidad a Estados Unidos que mañana lo haga contra otros países. Hay una violación del derecho internacional, de los principios de la Carta de Naciones Unidas, de todo lo que sabemos en ese orden, pero de nuevo se requiere de una acción concertada, política, uniforme, para detener y hacer imposible que se repitan hechos de esa naturaleza. En el caso latinoamericano hemos visto pronunciamientos de los mandatarios, también de las plataformas políticas, hablan de los peligros para la estabilidad, de los peligros para la paz, por las consecuencias no solo políticas, sino en el orden, por ejemplo, económico, en el orden del desarrollo estable de las relaciones. En un Estados Unidos, además, acostumbrado a tener relaciones de dominación con la región. Un poco para explicar qué busca Estados Unidos, qué está queriendo Estados Unidos, que no quiere pagar por los recursos acostumbrado a relaciones históricas de dominación. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, no, era la idea que manejábamos antes en el sentido de que este es el capitalismo, el imperialismo estadounidense que funcionó hasta ahora sobre ciertas normas con las que podía competir, entre comillas, podía imponer sus intereses, sus decisiones. El mundo cambió y de lo que estamos hablando bajo el primer mandato de Trump y el segundo es cambiar las reglas. Son las reglas que pretende imponer, habría que decir, entre otras cosas, en un mundo distinto y en un Estados Unidos distinto. Hay gente que se ha encargado de estudiar la correlación que hay entre la promoción de violencia hacia el mundo y la generación de violencia hacia el interior de los Estados Unidos. Usted no puede estar generando violencia hacia el exterior pensando que no va a guardar una relación con lo que pasa internamente en esa sociedad. Si usted aplica una política exterior de vale todo, bueno, ahí
gente que no respeta la ley en Estados Unidos, organizaciones criminales en Estados Unidos que aplican el mismo principio. ¿Cómo usted combate en los dos frentes a la vez? O sea, si usted elimina esas reglas de contención de lo que es violatorio hacia terceros, es lo mismo que puede suceder. Y de hecho, se ha visto recientemente hechos de violencia hacia el interior de Estados Unidos que han sido realizados no por personas que se oponen políticamente al gobierno, sino son gente que tuvo un entrenamiento para atacar a terceros, pero que viven en los Estados Unidos, que tienen acceso a medios militares en Estados Unidos y fomentan la violencia. Por eso digo que es un capitalismo desnudo que trata de imponer esas reglas de hace 200 años, pero en un entorno totalmente distinto, no solo lo internacional, sino también al interior de los Estados Unidos. Y que se beneficia del miedo y de la inestabilidad, de la inseguridad regional, básicamente porque vende armas, o sea, de la existencia de conflictos. Sin embargo, usted mencionaba de los efectos que puede tener eso. Pudiera haber, por ejemplo, un aumento de la migración que a la larga no le conviene a los Estados Unidos. Bueno, precisamente es uno de los efectos más relacionados con los conflictos militares. Si revisamos cualquiera de ellos, los que han sucedido en el norte de África, el volumen migratorio, cómo usted puede ejercer más presión, tanto por una acción militar como por acciones de bloqueo económico, como es el caso de Cuba. Cómo usted puede ejercer una mayor presión sobre el tercero y evitar ese efecto que lo va a salpicar de todas maneras. Si Estados Unidos lograra de diversas maneras desestabilizar la situación regional en un grupo de países de América Latina, puede controlar los flujos migratorios. No ha sido el caso en el pasado. No hay nada que indique que pueda suceder. Hay lugares de América Latina donde las fronteras nacionales están muy bien establecidas, en algunos casos, en otras no. O sea, son fronteras donde hay casi siempre un flujo de migración, de movimiento humano ilegal. Entonces, ¿cómo Estados Unidos puede enfrentar esas consecuencias? Está por ver de qué manera. Efectivamente. Muchísimas gracias, profesor. Seguiremos el análisis en pocos minutos porque tenemos declaraciones del pueblo venezolano. La televisión venezolana, también la multiplataforma Telesur han articulado transmisiones especiales tras los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela en la madrugada de este 3 de enero. El pueblo de Venezuela está en las calles, lo escuchamos. Mañana puede ser otro país. Hoy es Venezuela y nosotros lo hemos dicho, si en Venezuela se prende una situación, eso no va a quedarse solo en este territorio. Venezuela es las puertas de América del Sur y si lo hacen aquí, lo van a hacer en cualquier lugar. Ellos ya lo han amenazado, el imperio ha dicho van por Colombia, van por México, van a empezar por Venezuela y luego iban a pasar por allá porque tanto en México como en Venezuela son democracias fuertes y no han podido tumbarlas con estos parapetos de ultraderecha que han inventado en el sur de América y en el Caribe. Aquí hay un pueblo organizado, libre, soberano, en la calle, combatiendo, luchando y venciendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, Marina, es lo que puedo comentarte a esta hora. Mientras a mis espaldas sigue la movilización, sigue la gente llegando, concentrándose. Estaban más cerca de Miraflores, han vuelto a replegarse un poco hacia mis espaldas, pero sí. Veíamos las declaraciones del pueblo venezolano que se moviliza en las diferentes ciudades, en los estados de todo el país para defender la integridad territorial y la soberanía de Venezuela ante los ataques que se produjeron en la madrugada de hoy. Y justamente ya para ir un poco concluyendo, cerrando toda la idea de la concepción de las relaciones de dominación de Estados Unidos sobre la región, y es que Venezuela ha sido uno de los puntales de los intercambios con actores extrarregionales como pudieran ser Rusia, país con el cual tiene un tratado de cooperación estratégica, y como pudiera ser China, cuyas relaciones políticas están al más alto nivel en estos momentos. No, sin duda, la revolución bolivariana significó una actuación de Venezuela en el mundo como no había sucedido antes, y es un país que ha desarrollado relaciones a todos los niveles con toda la región, no solo en el ámbito latinoamericano y caribeño. Están sucediendo, mientras hablamos acá, reacciones de esos gobiernos, reacciones
de países con los que Venezuela tiene un intercambio comercial, de negocio, político importante, y no es un hecho que se va a pasar página y mañana nadie va a hablar de este tema. Ahora estábamos viendo la movilización al interior de Venezuela. Tuvimos la oportunidad, junto a otros colegas cubanos, representantes de distintas organizaciones, de participar en la Asamblea de los Pueblos en solidaridad con Venezuela en diciembre pasado, donde había literalmente personas de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. En uno de los actos, el presidente Maduro saludó a representantes de organizaciones políticas estadounidenses que estaban mostrando su solidaridad en esa lógica de que el respeto a la soberanía venezolana es también la preservación de los intereses de los más desposeídos, de los que no tienen apoyo en sus reclamos hacia el interior de Estados Unidos. Efectivamente, el apoyo a Venezuela, a la revolución bolivariana, al interior de Venezuela, en los pueblos y los gobiernos de la región latinoamericana y caribeña, también al interior de la sociedad estadounidense. Le agradecemos, profesor, ha sido las declaraciones de José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien nos ha puesto en contexto todo el funcionamiento de la maquinaria política, militar, industrial de los Estados Unidos, también de cómo está funcionando la visión de las relaciones de hegemonía de Estados Unidos en la región latinoamericana y caribeña, y por supuesto la respuesta de los pueblos de América Latina y el Caribe y los pronunciamientos internacionales en este sentido. Nosotros hacemos una pausa y luego seguimos en esta transmisión especial de la televisión cubana.